Ya. Bueno, buenos días a todas y todos, entonces, de nuevo. Entonces, solo para decir dos palabras para explicar el contexto de este encuentro. Este encuentro es en el marco de una asignatura nueva que fue introducida en la carrera en el último rediseño, que es esta asignatura electiva de estudios afrodescendientes para tercer ciclo y que me fue asignada a mí. Y es una asignatura nueva que nació con la idea de ampliar la reflexión sobre la interculturalidad en la carrera, también a otras experiencias históricas, otros grupos sociales que normalmente son como silenciados o escondidos cuando se habla de interculturalidad, en este caso los afrodescendientes. Entonces es un curso nuevo y en pensar este curso nuevo, dada la amplitud de los argumentos y de qué quiere decir exactamente estudios afrodescendientes, ¿no? Que es un marco muy amplio, se pensó introducir un ciclo de encuentros como para ampliar la visión. Un ciclo de encuentros con huéspedes externos, pero bueno, como en el caso de hoy, no tan externos, digamos, externos a la asignatura, pero también cercanos, para huéspedes especialistas que puedan introducirnos nuevas miradas, hablarnos de temas específicos y así ayudarnos a profundizar y ampliar el marco de lo que estamos haciendo. Entonces hemos tenido dos encuentros antes que este, uno sobre estereotipos y representaciones de los afrodescendientes en México y en América Latina, otro sobre la esclavitud, las mujeres en la esclavitud a través de la historia de una mujer esclavizada que luchó por su libertad, María de Chiquinquirá. Y el tercer encuentro de hoy es a cargo de nuestra colega Paola Umaña, que no tengo que presentar tanto porque la conocemos todos porque es profesora de nuestra carrera y de nuestra universidad, que sirve para empezar a introducirnos a lo que es el pensamiento intelectual afrodescendiente a través de una figura muy particular, la figura de Edouard Glissant, un intelectual afrocaribeño que se murió hace muy pocos años, nació, digamos, a principios del siglo XX, entonces su trayectoria de vida es casi todo el siglo XX, un exponente bastante interesante, ya lo veremos ahora, Paola nos lo explicará, de esa vivacidad de pensamiento, de esa apertura de pensamiento que se creó en el contexto caribeño a partir de las experiencias afrodescendientes, en particular ligado a términos como, y conceptos como el criollismo, el pensamiento archipelar, que él impulsó mucho. Y sobre todo la reflexión sobre cómo pensar el mundo desde la presencia afrodescendiente en las Américas. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Paola, te agradezco mucho el tiempo y el hecho, digamos, la disponibilidad para podernos aportar, para conocer mejor a este pensador, y te dejo enseguida la palabra. Habrá un espacio después también para preguntas, diálogo, debate, como siempre, y entonces si ya van teniendo preguntas, reflexiones, pueden irlas escribiendo en la chat y luego habrá también un espacio para que todos podamos intervenir. Entonces, bueno, gracias Paola, te dejo la palabra. Gracias, Javi. Buen día, colegas. Bueno, el texto que habíamos proyectado para hoy es Introducción a la Poética de lo Diverso. Como sobre todo la parte de las entrevistas, si alguien pudo ojear las otras partes del libro, son unas conferencias que hizo Glissant, entonces son un poco, digamos, más didácticas y más fáciles de comprender. Yo básicamente voy a trabajar, voy a intentar relacionar los conceptos desde diferentes textos, específicamente desde las poéticas de la relación, el libro Poéticas de la Relación, a través de 4 conceptos, que es poética, errancia, exilio y una figura poética que tiene Glissant, que es como abrir el bote, ¿ok? Había pensado iniciar con un video, pero creo que ya se nos fue el tiempo y ahí me voy a ir por las ramas, y la verdad es que, como decía Javi, es teoría y es muy difícil. Por ejemplo, voy a reconocer, ayer que he estado preparando
enseñar teoría a colegas que digamos, no están familiarizados con otras teorías, entonces unir los conceptos se hace un poco difícil, entonces les voy a pedir de favor que si me voy por las ramas, me frenen el carro porque yo tiendo a irme por las nubes, entonces si no entienden algo, por favor me preguntan inmediatamente y haré la debida explicación. Digamos, esta pequeña charla la he llamado Poética del caos y la errancia, de la dialéctica del Mediterráneo a la profecía caribeña en Edouard Glissant. Les voy a compartir la pantalla y les explico también por qué el título de un poco estrafalario de esta charla. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Sí, 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 se ve. Gracias. Ok. Entonces, poética del caos y la errancia, de la dialéctica del Mediterráneo a la profecía caribeña de Glissant. Generalmente dentro de la filosofía, entonces se manejan para trabajar términos y conceptos dentro de la filosofía francesa, después sobre todo de los trabajos de Michel Foucault y de los postestructuralistas, se trabaja un concepto que se llama arqueología, ¿no? Dentro de la filosofía alemana se trabaja la genealogía. Básicamente son, digamos, rastrear los conceptos dentro de su funcionamiento histórico un poco. Para el trabajo poético que realiza Glissant, él estudia letras, entonces está muy familiarizado también con la parte de la literatura. Entonces, el imaginario, él empieza a hacer, digamos, su proceso arqueológico a través también del rastreo de ciertos conceptos como el viaje, o sea, la concepción total, digamos, del pensamiento archipelar también se construye a través del imaginario y el viaje, y como por ejemplo la cultura griega, específicamente la Ilíada y la Odisea, terminan familiarizando o movilizando estos conceptos hacia la estructura de un pensamiento caribeño, del concepto de crioli, que viene también del portugués, pero ya voy a llegar allá. Antes de eso voy a retomar a Aimé Césaire, que es uno de los teóricos que influyen dentro del pensamiento de Glissant. Y bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces, como dijo Javi, Glissant es un teórico que nace en Martinica, muere en París y dos de sus conceptos fundamentales son la criollización y todo el mundo, ¿no? De hecho, un libro que se llama Tratado de todo el mundo. Ya vamos para allá. Bueno, estuvo comprometido con la lucha anticolonialista, también intervino un poco dentro de la construcción o de la escritura del manifiesto para la independencia de Argelia. Toma también los conceptos de negritud de Aimé Césaire, que ya voy a trabajar en Aimé Césaire. Y bueno, también, no sé cómo, empieza a reconstruir figuras un poco arquetípicas o míticas de lo que significa ser negro venido de África y cómo, digamos, estos imaginarios empiezan a construir también ciertos posicionamientos dentro de los imaginarios del negro, específicamente en el Caribe y en las Antillas. Para esto se basa en una concepción poética y teórica del concepto de criollización. Ok, en cuanto a Aimé Césaire también es un teórico nacido en Martinica, también al igual que Glissant, se moviliza hacia Francia para estudiar también filosofía y letras, son un poco contemporáneos, estudian en la Sorbona también un poco paralelo, Césaire es un poco, llega antes a Francia y su concepto principal es el concepto de negritud y su obra está basada específicamente en la defensa de las raíces africanas en contraposición al colonialismo y a la asimilación cultural impuesta un poco por Francia, ¿no? Bueno, en cuanto al voy a trabajar los conceptos rápidamente que de Césaire
con los cuales se basa Glissant. Entonces, negritud. Entonces, el concepto de negritud es presentado por primera vez en 1934 en El estudiante negro y se presenta como una manifestación reaccionaria en contra de los procesos de opresión colonial francés, ¿no? Dentro de las colonias francesas. Bueno, este concepto se plantea más como un proyecto cultural, no tanto reaccionario políticamente, y digamos, se basa en una frase que es muy popular de Césaire, que decía: soy de la raza de los que son oprimidos. El siguiente concepto es el de la crítica, que va de la mano también con el concepto de negritud, es la crítica al colonialismo. Entonces, Césaire, a través de diferentes textos, expresa una crítica radical al colonialismo, especialmente en el discurso sobre el colonialismo, y dentro de este texto también explicita que Europa es aquí hay dos europeos, me perdonarán, pero no son palabras mías, dice que Europa y los europeos son prácticamente personas que son hipócritas, inmorales en su generalidad, y que precisamente por estas condiciones inmorales e hipócritas nunca consiguieron llevar o gestionar de una manera adecuada las colonias, no solo en América, sino también en África y en diferentes territorios. Por lo tanto, los culpables directos de los problemas de las colonias y de los pueblos después de la independencia seguían siendo responsabilidad directa de los blancos, y una de las manifestaciones es ser dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial, se vuelve un activista político muy fuerte en el momento de criticar, o sea, dice que la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, el nazismo, surgen precisamente por estas características inmorales hipócritas de los europeos, que llegan al punto hasta de terminar asesinándose entre ellos. Y el siguiente concepto, que ya es este concepto, es de Glissant. Entonces, a partir de estos dos conceptos, Glissant empieza a estudiar el concepto de criolización. El concepto de criolización viene del portugués crioli, digamos, que empieza a encerrar, bueno, o que significa un poco como crear o imaginar o criar, ¿no? Un poco de la cosa relacionada con el hogar, ¿no? Entonces, Glissant desarrolla este concepto en 3 libros específicamente, que es Sol de la Conciencia, publicado en 1956, en Poética de la Relación y en Tratado de todo el Mundo. Esta fue, digamos, como los primeros coqueteos que tiene Césaire con el concepto de criolización, y posteriormente empieza a relacionarlo, por eso vamos a trabajar la poética, con conceptos poéticos y elementos lingüísticos. No debería usar esta palabra porque no tiene que ver teóricamente con los autores, pero un mestizaje, o sea, que podríamos relacionarlo con un mestizaje lingüístico. Desde este punto de vista, la criolización entonces empieza a acercarse a la construcción, a la interacción con las lenguas criollas, y como un mecanismo también para atraer toda la tradición cultural africana y empezar a reconocerse como una multiplicidad que no podría rastrearse desde un contexto específico, sino que empieza a integrar diferentes movimientos culturales. Ok, la criolización dentro de Sol de la Conciencia, o de la relación poética número 1, que se da en 1956. Entonces, en Sol de la Conciencia se marca específicamente la independencia teórica con Émile Césaire. Y esta independencia teórica está marcada por una reflexión que hace Glissant alrededor de la situación colonial de las Antillas, y empieza a retomar también un poco el desarrollo de la historia.
y empezar a buscar un poco los procesos identitarios que han ido caracterizando la constitución del pueblo caribeño, específicamente en las Antillas. Para esto voy a citar, Glissant dice: quizá intuyo que no podría haber ya una cultura sin todas las culturas, ni civilización que pueda ser metrópoli de todas las demás, ni poeta que haga caso omiso de la evolución de la historia. Entonces ya más adelante vamos a la figura poética con la que quería trabajar. Además, empieza Glissant a plantear que la identidad antillana posee también rasgos similares o comunes a otras culturas, o sea, que no necesariamente son específicas a una colonización francesa ni a una, porque también plantea 4 tipos de migrantes, ni solo referentes a una migración colonial, que es impuesta por la colonia, sino que también posee características de otras culturas. Para esto cito otra vez, no sé cómo quitar esto acá. Ahora bien, en las Antillas, de donde vengo, puede decirse que un pueblo está en proceso de construcción, nacido de un caldo de culturas. En ese laboratorio en el que cada mesa es una isla, tenemos aquí una síntesis de razas, de hábitos, de saberes, pero que tiende a su propia unidad. Pues esta síntesis, esa es efectivamente la cuestión, convertirse con éxito en una unidad. Ok, y posteriormente tenemos la poética de la relación, que está, bueno, aquí ya empieza a Glissant a hacer la relación entre conceptos de criolización y relación, ¿no? Entonces, ya, como les decía, el proceso de criolización no empieza a referirse específicamente a un territorio antillano ni a un territorio caribeño, porque él ya empieza a ampliar también los marcos de relación hacia lo caribeño, sino que la criolización empieza a plantearla desde una relación, que llamamos para tratado de todo el mundo también, en el que el mundo simplemente empieza a criolizarse o a criollizarse. Aquí cito otra vez, voy a citar porque mejor que él lo explique y ya después yo entro por el otro lado. Las culturas del mundo, en contacto instantáneo y absolutamente conscientes, se alteran mutuamente por medio de intercambios, de colisiones irreversibles y de guerras sin piedad, pero también de medio de progresos de conciencia y de esperanza. Y bueno, aquí entonces también empieza a poner en funcionamiento la relación, la carga lingüística o las interacciones lingüísticas que son utilizadas también para traer o empezar a funcionar procesos de memoria. Y dentro de estos procesos de memoria empieza a funcionar también el mar como un elemento simbólico que conecta, no solo que conecta los territorios, sino que simbólicamente empieza a conectar diferentes posturas o diferentes estructuras que no solo están basadas desde la parte lingüística, desde la parte de la lengua y el lenguaje, sino que también empiezan a relacionarse con otros elementos propios o diversos de la cultura, que en este caso puede ser la música, la religión, y cómo se pueden empezar a integrar las diferentes manifestaciones culturales, no solo venidas de África, sino también propias, entre comillas, de la cultura antillana y de la cultura caribeña. Para esto, entonces, él se empieza también a pensar una división de una América, ¿no? Entonces, dentro de esta división americana, presenta 3 tipos de división. Entonces, unas de acuerdo al origen, que plantea entonces Mesoamérica, cuyos pobladores siempre han estado ahí, y pongámoslo en estos términos, son los nativos del territorio. Entonces, los grupos indígenas, bueno, los que siempre han estado dentro del territorio americano. Una división de América la plantea como la Euroamérica, que es esta América que se acerca más hacia las concepciones culturales europeas y norteamericanas. Y la última es la América de la criollización o de la criolización,
que está integrada por el Caribe, el nordeste de Brasil, un poco, digamos, hasta la parte norte de San Paulo, las Guyanas, Curazao, una parte de los Estados Unidos también, el litoral de Venezuela y Colombia. Pensemos que él está pensando solo desde el litoral caribeño, no llega tampoco a la parte del Pacífico, entonces esta concepción de división de América está pensada solo desde la parte caribeña, y una parte de América Central y de México, dice una parte de América Central y de México precisamente porque sigue pensando desde lo caribeño. Dentro de estas divisiones de población americana, Glissant también plantea 4 características de sujetos que los pone en los términos de migrante, ¿no? Entonces, el primero es el migrante armado, que el imaginario, o el imaginario con el que nosotros lo pensamos es el imaginario fundador, ¿no? Entonces, es el español que baja de la carabela con una escopeta y empieza a asesinar gente y a hacer, digamos, ciertos procesos colonizadores. El siguiente es un emigrante familiar, que este migrante familiar se relaciona con el que llega, o sea, el español o el francés o el inglés o el portugués, que llega con sus baúles llenos de mercancía, con su familia también, ya no con el fin de pensar en un proceso colonizador, sino con un proceso de vivir, de arraigarse en el territorio, y a partir de este movimiento de ir a vivir o pensar en vivir en otro territorio, un territorio nuevo, también empieza a tener ciertas relaciones con los nativos y con también las características del territorio. El siguiente es un emigrante que más o menos a la traducción sería un emigrante que tiene una peste, o el emigrante apestado, que se relaciona ya, digamos, con el pobre, y el pobre, ya aquí no es la concepción de pobreza económica, sino, bueno, también, pero es el pobre que es el esclavo, ¿no? El que llega precisamente para sufrir procesos de esclavización, y a partir de esta diversidad, o sea, son 3 migraciones que él plantea en un primer momento, pero después la figura del mar o el imaginario del mar, del viaje, del barco, empieza a construir también procesos de interrelación diversa que acaban deviniendo en la estructura de una cuarta característica de migrante, que es el migrante marítimo. Entonces, como el Caribe, el territorio caribeño, empieza también a configurar nuevas concepciones y nuevas relaciones migrantes a través de la movilidad y de la circulación del imaginario caribeño. En Tratado de todo el mundo, ya para cerrar los libros, Glissant, entonces, este es un compendio de ensayos en los que empieza a retomar conceptos ya trabajados anteriormente, pero empieza a explicitar un concepto que es el de mundialización. Entonces, cómo todos los habitantes del mundo podemos empezar a abrirnos a la diversidad y a una multiplicidad de posibilidades que nos enriquecen o nos ayudan a construir también identidad o identidades. Este concepto de mundo se relaciona con el caos, por eso también ponía como título de esta charla, Poética del caos y de la errancia, porque entonces el tratado de todo el mundo, la postura del mundo que empieza a plantear Glissant está relacionada también con el caos y con una movilidad que si lo relacionamos teóricamente con otras perspectivas, sería como una movilidad en constante devenir, ¿no? En una línea en constante devenir. Entonces, como el caos del mundo empieza a construir líneas o devenires imperceptibles que también en determinado momento se constituyen como procesos de resistencia, no solo de procesos de resistencia revolucionaria, sino procesos de resistencia a través de otras particularidades, pongámoslo en estos términos, particularidades poéticas, y estas particularidades poéticas, dice Glissant, son las que nos van a permitir conocer y relacionarnos directamente con la realidad. Bueno,
creo que hasta aquí sería lo de los libros, teóricamente explicitando las teorías de Césaire y de Glissant en relación con los conceptos de Césaire también. Aquí entonces voy a entrar con la parte del Mediterráneo y su relación con el Caribe, con los imaginarios caribeños. Entonces, aquí hay dos mapas, aquí hay un gran conocedor de mapas que es Javier, así que él podría explicar mucho mejor los mapas que yo simplemente lo trabajo desde la parte literaria. Entonces tenemos un espacio helénico y un espacio caribeño. ¿Por qué les muestro el mapa? Porque dice Glissant que el espacio caribeño y el espacio mediterráneo son similares, básicamente dentro de la movilización del viaje, ya voy para allá, alrededor del espacio helénico, los imaginarios que se construyen a través del movimiento en el mar y, sí, bueno, en el mar termina deviniendo, los movimientos del viaje terminan construyendo unas poéticas de relación que ya voy para allá. Entonces voy a empezar con estas citas, la única larga ya después de Glissant. Ahora hablaré sobre la oposición entre el Mediterráneo y el Mar Caribe. Creo que el Mediterráneo, su grandeza histórica, es un mar que se concentra. No es casualidad que las religiones monoteístas más grandes nacieran en las colinas, en las ciudades y en los desiertos que rodean sus orillas. Es un mar centrado en el uno, que mantiene a su alrededor la multiplicidad de lo diverso e inclina trágicamente hacia la unidad. Es el mar del abismo fundamental, del abismo interior que determina todas las filosofías de la unidad. Es un lugar donde el mar no se concentra, sino que rompe, donde el movimiento de estallido es muy grande, donde el viento sopla desde todas las partes y en todas las direcciones, y como es natural, conduce al advenimiento de una filosofía de diversa naturalización, a una estética del desvío. Así es con el archipiélago caribeño. Bueno, esto está como en entrevistas de Labial Rojo, de Pintalabio Rojo. La traducción es mía, así que sí. Ok. Entonces, como en un primer momento, voy a plantear la retórica del Mediterráneo como una retórica de la diferenciación. Dentro de estas perspectivas retóricas, haré 4 recorridos: una perspectiva histórica, una perspectiva filosófica, una perspectiva ontológica y por último una perspectiva archipelar. No me voy a, no se asusten pensando que me voy a detener mucho en los 4, sino pasar rápidamente porque son 4 ejes, digamos, fundamentales dentro de la retórica de la diferenciación y dentro de los planteamientos poéticos alrededor del espacio mediterráneo en función del espacio caribeño. Primero, desde la perspectiva histórica, entonces Glissant empieza a moverse un poco por encrucijadas de múltiples culturas. Entonces, como el Mediterráneo empieza a posibilitar la relación cultural a través de diferentes movimientos, específicamente de intercambios marítimos. Tiene una expresión que dice que es un mar que se concentra, y es un mar que se concentra, pero que se concentra a través de una movilización. Entonces, estas movilizaciones están dadas también a través de una perspectiva o de un conocimiento simbólico de la cultura greco-romana, que es, digamos, como el ente fundador de Europa, ¿no? De la Europa como la conocemos. También alrededor de esto, Glissant presenta 2 tipos de colonizaciones: una por los griegos, desde el Mar Negro y el sur de Italia, y otra por los romanos a través de la cuenca mediterránea. También dice que dentro de esta perspectiva existía una cultura única, que entonces en los procesos de colonización, igual que acá, se intentaron imponer unas únicas culturas a través de la exclusión de las tradiciones y de la simbología y las tradiciones de los pueblos que eran colonizados. A partir de estos movimientos colonizadores, pues se generan hibridaciones, cruces,
resistencias que dependían de la región y de la era en la que se estaban desarrollando estos procesos colonizadores. Bueno, entonces acá tenemos el espacio mediterráneo antiguo. Aquí quien podría explicarles también mejor estos movimientos colonizadores históricos sería Javi, yo lo paso por rápidamente, solo para que tengan un imaginario del territorio. Y bueno, la segunda perspectiva, entonces entra la perspectiva filosófica. Nos dice Glissant que todas las filosofías hacen parte de una filosofía de la unidad. Entonces, ¿cómo así? La explicación, digamos, rápida y básica es que las filosofías griegas intentaron articularse alrededor de el pensamiento, la construcción o, digamos, la disertación o la preocupación del origen de las cosas, del origen del mundo. Entonces, aquí encontramos a, por ejemplo, los materialistas presocráticos, específicamente la preocupación que tenía Heráclito alrededor del fuego y cómo el fuego terminaba deviniendo en conocimiento, en logos. A los idealistas tenemos a Pitágoras, a Platón, a Aristóteles, y entonces aquí alrededor de esto nos dice Glissant que este carácter hegemónico de la filosofía griega y occidental empieza a acercarse o empieza a coquetear un poco con un principio de identidad y de filiación, ¿no? De cómo todos estos movimientos alrededor del mar y de la conquista territorial empiezan también a relacionarse con una identidad y con una familiaridad con otros pueblos que han venido a otros territorios y que también han terminado influenciando al pensamiento del momento. Entonces, él plantea un concepto que se llama, bueno, o empieza a trabajar desde una dialéctica, y una dialéctica de la raíz, y esta raíz se relaciona con lo oeste, y que se opone a una identidad, que es una identidad conocida como un rizoma. El rizoma es un concepto de la biología que lo retoma Deleuze. Entonces él empieza a tomar el pensamiento rizomático de Deleuze, de una movilización, de cómo una raíz empieza a circular desde diferentes espacios, pongámoslo en estos términos, y a este rizoma Glissant lo bautiza como creolización. Ok, aquí, alrededor de esto, entonces Glissant también plantea que a este movimiento rizomático o a estos procesos de creolización siempre han tenido unos procesos reaccionarios o de oposición que están marcados, o sea, o que siempre están presentes desde el lado occidental. Y esta radicalidad, el primer ejercicio en contra de esta radicalidad que se relaciona con estos movimientos rizomáticos y de creolización, es el barroco. Entonces dice Glissant, el arte barroco exige la ilusión, la proliferación, la redundancia del espacio, lo que hace caso omiso de la supuesta singularidad, de lo conocido y el saber, lo que enlaza la cantidad tomada infinitamente, se reinició la totalidad en el infinito. El barroco va a estar muy presente durante el pensamiento y sobre todo durante las producciones literarias afro. Y, por ejemplo, les puedo citar el más cliché o el más popular, que es el de Alejo Carpentà o Alejo Carpentier, un escritor cubano, que no es cubano sino francés, bueno, y un libro muy famoso que se llama El Concierto Barroco. Entonces, cómo el barroco empieza a configurarse también como un ejercicio que no solo rompe la radicalidad occidental, sino que también empieza a ser parte de construcciones o de misturas relacionales dentro de la concepción caribeña. Entonces el barroco va a estar siempre muy presente dentro de los ejercicios crioles, no solo en el Caribe, sino también en Brasil, en Colombia, y también cuando se empiezan a estudiar los movimientos afros dentro del Pacífico.
Ok, la tercera perspectiva es la perspectiva, y sí les pido que por favor después me recuerden estos procesos de creolización en relación con el barroco. Les podría dar algunos ejemplos dentro de América, pero un poquito más adelante. Dentro de la perspectiva ontológica, Glissant empieza a repensar el concepto de unidad. Entonces, cuando, o sea, el uno, y no el uno representado a través de un número, sino como el conjunto de un pensamiento que no busca encerrar al ser o construir una visión del ser en su totalidad, sino que empieza a movilizar las diversas concepciones o las diversas definiciones que se tienen digamos, de esa concepción filosófica del ser a través de movimientos entre relación. Entonces, Glissant dice que esta dialéctica de la unidad o esta relación del ser dentro de un uno, dentro de una unidad, se realiza en un primer momento dentro del espacio mediterráneo, y él lo plantea, de estos movimientos dentro del espacio mediterráneo, los visualiza o los establece a través de este movimiento. Tenemos en un primer momento un espacio claro, el viaje construye también unos procesos de opacidad o de oscuridad que posteriormente terminan deviniendo también en una construcción o ampliando otra vez procesos de claridad. No pensándolo en luz y oscuridad, sino en procesos de relación, de batallas, el viaje, cuando uno inicia un viaje, o dentro de la literatura griega o lírica, de la poesía lírica, cuando se inicia el viaje generalmente uno tiene el proceso de la claridad, ¿no? De nos subimos al barco y vamos hasta Ítaca, pero resulta que mientras llegamos a Ítaca tenemos algunos problemas o ciertas vicisitudes o ciertas complicaciones para llegar hacia el destino. Entonces esta relación entre la claridad y la oscuridad empieza a relacionarse con ejercicios deconstructivos en los que la opacidad y la oscuridad y el movimiento entre estos genera nuevos procesos de relación. Aquí entonces él cita a Zaratustra, repito, las traducciones son un poco mías porque no tuve tiempo para buscar las traducciones al español, pero sería un poco así como canción de la intoxicación. La cita textual está de Val y Steig. Bueno, la traducción, repito, aquí sería: el mundo es profundo y más profundo de lo que pensaba el día. Entonces, cómo la profundidad o esa relación opacia entre las características del mundo y la concepción que empieza a construirse dentro de los imaginarios, y dentro de esos imaginarios que construye el viaje, empiezan a ampliar ciertos procesos de relación y de identidad. Y aquí entonces Glissant plantea el concepto de eternidad, que es Ewigkeit, versus el concepto de unidad. El concepto de hipótesis versus el concepto de éxtasis. Y aquí el éxtasis lo plantea como una unidad militante. Entonces la unidad militante es una unidad que está en constante movimiento y está pensada en un devenir que va en búsqueda de una intención poética o de una reconstrucción en la que la criolización es un movimiento imprevisible, o sea, que no es un movimiento que está pensado como, por ejemplo, un proceso de mestizaje, sino que está en un devenir imperceptible en términos de Deleuze, en un devenir que se esconde detrás de otras particularidades culturales y, además de las particularidades culturales, también atrás de particularidades lingüísticas o relaciones lingüísticas que van empezando a circular también dentro de producciones artísticas. Y la última es la perspectiva archipelar. Dentro de la perspectiva archipelar en relación con el territorio helénico, nos dice Glissant que las islas griegas siempre, o el Mediterráneo, está anclado dentro del pensamiento europeo.
Igual las islas del Caribe, entonces siempre que nos hablan del archipiélago y pensamos en el Caribe, siempre pensamos, tenemos un imaginario, por ejemplo, del color del mar o del sol, de las palmeras, de la playa, y pensemos también que, por ejemplo, hay marcas del Caribe que no encontramos en el Pacífico. Entonces, por ejemplo, la diversidad, o sea, de la montaña, el territorio, las palmeras. Hay lugares en los que el mar no garantiza que tengamos palmeras, sino que la palmera es, digamos, un árbol que es un poco propio o que se relaciona, que marca la territorialidad caribeña. Entonces, así como las islas griegas o el Mediterráneo permanece fijo dentro del imaginario europeo, el Caribe también empieza a construir ciertos imaginarios y ciertos procesos de relación dentro de la configuración del ser americano, ¿no? Y aquí entonces entra que fue el texto que trabajamos dentro de la introducción a una poética de la diversidad. Entonces plantea Glissant o plantea esta poética de la diversidad como otra forma de pensamiento, y es un pensamiento que empieza a constituirse desde la parte intuitiva. Entonces empezamos a reconocer que, por ejemplo, ciertos rasgos, o sea, en estos términos espirituales, que generalmente la cultura occidental clasifican o juzgan como procesos frágiles. Entonces, esta fragilidad y esta relación constante con el caos, con el imprevisto, entonces es común escuchar a algunos europeos o algunos norteamericanos decir que América Latina siempre está, digamos, en constante movimiento, en constante caos. Entonces, ¿cómo este caos o esta visión supuesta del caos o de la imprecisión empieza a ser parte también de la constitución de un imaginario dentro de la diversidad? Y entonces, esta visión poética empieza a relacionarse también con la imaginación que se tiene del mundo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a imaginar el pasado? Entonces, sí, tenemos ya aquí, digamos que desde el concepto del criolli ya no se plantea solo el imaginario de una raza pura que hace parte de los nativos del territorio, de los negros o de los colonos, sino que el pensamiento empieza a relacionarse con una totalidad del mundo. Entonces no tenemos cómo rastrear, por ejemplo, si yo vine en un barco de cierta región africana, sino que simplemente empiezo a ser parte de una interrelación simbólica, y esta relación simbólica se da a través o expresamente de procesos orales. Glissant también va a empezar a hacer relaciones entre la oralidad y la escritura, pero eso ya es otro rollo. Y estos Profe, pensamientos, dime. mil disculpas, profe, que le interrumpa. Quería decirle que mi grupo tiene que abandonar la reunión porque tenemos otra reunión con lo que se refiere a prácticas, profe. Ya, pero ustedes no me habían avisado y no, sabes, no me puedes decir así a la mitad de la clase porque estamos en clase que tiene reunión. Es que a nosotros también nos comunicaron de última hora, profe. Ya, pues este pensamiento en relación con la oralidad empieza a constituir también un pensamiento poético y este pensamiento poético ya hay que pensarlo no como una relación directa desde el ideal occidental en el que la filosofía piensa al ser desde una perspectiva también un poco racional, sino que empieza el ser a pensarse como una globalidad que está construida, o que este ser está construido a través de la relación global entre diferentes perspectivas culturales, imaginarios, discursos orales, y después de la interacción con la oralidad también con ciertos planteamientos que vienen dados también por procesos de escritura. Bueno, aquí ya entro con dos conceptos que van a ser muy constantes dentro de la obra de Glissant, que es lo errante y lo épico. Entonces, esta imagen podría ser una imagen de Ítaca,
pero es una imagen del Mediterráneo, ¿ok? Entonces, no sé. Entonces, lo épico, bueno, la imagen es del territorial, porque lo épico siempre se va a relacionar también un poco con la imagen que se tiene del territorio, con el viaje, con llegar a algún lado, y con lo errante. Lo errante es un concepto muy importante dentro de la obra de Glissant. Entonces, Glissant, que siempre vamos a tener la sensación de vagar a través de cuentos fundadores. ¿Cómo así? Entonces, esta imagen de vagar por cuentos fundadores es la movilización que se tiene, o el imaginario que se tiene de la conexión entre un espacio y otro. Entonces, aquí plantea Glissant la imagen de Homero, y específicamente a través de la figura del olvido. Entonces aquí él trabaja la figura de Homero. Ya les dije que estudió literatura, entonces va a trabajar un poco con conceptos poéticos y relacionándolos directamente con ejercicios literarios. Entonces, en Tierra, Fuego, Agua y Vientos, publicado en 2010, trabaja la figura de Homero. Perdón, aquí se me fue una ñ. La figura de Homero, pero no, ya ubicándolo desde la narración de la Odisea, sino relacionándolo con los 4 elementos de la naturaleza, ¿no? Y específicamente a través de los pasajes de la llegada de Telemaco a Pilos, está en la Odisea 3, desde la página 1 a la 11, y a través de la figura, o de la parte en que Odiseo hace un lecho de hojas para dormir, después de haber, ahí también se me fue una F, perdón, vagado por la noche en las islas de los fenicios. ¿Cuál es la figura que termina construyendo estos 2 pasajes? Es un odiseo, digamos, ya no cercano con el heroísmo, sino es un odiseo que está ya simbólicamente relacionado con la pérdida, con el concepto más en inglés de loser, ¿no? De perdedor, ¿no? Ya no como la gran heroína, sino con una figura de perdedor. ¿Y cuál es la importancia de trabajar esta figura de Odiseo, del Odiseo perdido, del Odiseo fallido? Glissant lo plantea como otra vez para traer a colación este juego entre la opacidad y la oscuridad. Entonces, cómo la historia, o nuestras historias, o los imaginarios que nosotros tenemos de las movilizaciones históricas se relacionan con la errancia, y la errancia como un ejercicio que también necesita, o que hace parte de una epopeya que no siempre termina siendo victoriosa, sino que también se relaciona con la oscuridad, con la pérdida, digamos, con un viaje que no generalmente va a devenir en un retorno, sino que muchas veces termina llevándonos a procesos de relación con oscuridad, con opacidad y con un pensamiento. La errancia aquí, el concepto errante, empieza a ser una parte fundamental, porque el errante, el movimiento, estar en un constante, en un barco, el barco desde el sentido simbólico de la palabra, empieza también a configurar una movilidad de concepciones o de mezclas de identidad que también terminan haciendo parte de la concepción del ser o de la unidad, pues de nosotros, básicamente. Ahí se me perdió esto. Ok. Y entonces la poética de lo diverso, ustedes leyeron, si lo leyeron, Introducción a la poética de lo diverso. Dentro de la poética de lo diverso, Glissant plantea la construcción de las relaciones en función de las historias homéricas. Entonces, la Odisea, él pone en el mismo nivel la Ilíada con el Antiguo Testamento, y plantea que estas 2 historias se constituyen dentro de comunidades fundadoras. Entonces,
Primero encontramos una canción que podría ser como la historia del Mediterráneo, y según Glissant, cito, dice, se sabe que estos libros son diferentes de lo que se ha conocido y estudiado popularmente, pues dista de certezas masivas, dogmáticas y totalitarias, aparte del uso religioso que se hace de ellos. Son libros errantes, entonces pensemos como por ejemplo el Génesis o los libros del Antiguo Testamento, están marcados por viajes, por movimientos, por relaciones interculturales, y igualmente la Ilíada, entonces son libros errantes más allá de la investigación o los triunfos del enraizamiento que exige el movimiento de la historia. Entonces como la errancia y el viaje empiezan a constituirse o a unir procesos de interrelación culturales. Bueno, en este sentido, bueno, la épica de la Odisea, entonces la rancia entre Kairos, Metis, y Glissant relaciona a través, obvio, de procesos cronotópicos o relaciones entre tiempo y espacio, entonces cronos, que es el tiempo calculado, y Kairos, relacionado específicamente a los momentos adecuados o a los momentos favorables. ¿Qué quiere decir? Que siempre dentro de los procesos o las interrelaciones a través de la errancia, siempre van a estar marcados por un tiempo determinado, por una aproximación de un tiempo que uno intenta calcular y por un espacio al que se supone uno empieza a construir ciertos imaginarios al que uno va a llegar. Entonces, alrededor de esto, Glissant dice que la Odisea es el relato fundador por excelencia porque tiene una raíz o un rizoma que está constituido por un imaginario que es la isla Ítaca, y Ítaca modifica entonces radicalmente la concepción que se tiene de esta raíz o de estos movimientos rizomáticos. Y aquí es donde empieza a hacer la relación con la isla y con el Caribe. Entonces, el primer símbolo dentro de la teoría de Glissant es la teoría, ¿sí? Marisol. Hablando de Santiago, ¿no han visto el volcán? Ah. La Institución Geofísica de la Politécnica Nacional informó que en horas de la noche del lunes se repitió... Creo que se dejó el micrófono encendido, tal vez se lo voy a silenciar. Ah, ya silenció. Bueno, eso. Por favor, tengan cuidado con sus micrófonos. Ok, y alrededor de esto, entonces Glissant empieza a plantear que en la poesía griega las historias de Nostos, o Nostoi, entonces eran numerosas, incluso si solo observamos la Odisea, pues la figura de Odiseo empieza a configurar una multiplicidad de Nostos o de historias, entonces el Nostos como tal, o el Nostoi, se relaciona con la multiplicidad, entonces ya empezamos a construir, a ver cómo un pensamiento de lo diverso, un pensamiento de la criolización empieza a surgir desde el imaginario territorial y desde el intercambio que hace la rancia y el viaje. Y bueno, aquí ya entramos entonces a la relación entre el Mediterráneo, la relación mediterráneo-caribeña, como una posibilidad de interrelación. Entonces aquí otra vez vemos a la izquierda el Mediterráneo y a la derecha el Caribe, ¿no? Una de las imágenes del Caribe. Entonces dice Glissant que territorialmente o imaginariamente el Caribe y el Mediterráneo son, pongámoslo en estos términos, lugares gemelos o mellizos que pueden rastrearse a través de ciertas particularidades o de ciertas relaciones de diversidad, y que esta diversidad va a terminar construyendo también discursos que se acercan un poco también a lo que se conoce contemporáneamente como imaginarios de lo real, pero de lo real estrechamente ligado con lo maravilloso, o el concepto de lo real maravilloso que, retomando otra vez a Alejo Carpentà, es el que empieza a desarrollarlo dentro de su literatura, específicamente en Concierto Barroco, y porque este real maravilloso, digamos, es tan importante sobre todo dentro de la cultura afro, porque precisamente empieza
ampliarse esta relación o esta movilidad que se hizo entre los dos imaginarios territoriales en función de, pongámoslo, del rescate o de la reinvención imaginaria que se tiene del pueblo negro y el pueblo negro dentro de la territorialidad específicamente del Caribe. Ok, aquí entonces ya empieza Glissant a ampliar o a problematizar el proceso de la oralidad y la escritura. ¿Por qué? Porque empieza a hacer un rastreamiento o una arqueología, como dije, un proceso arqueológico a través de la historia de los pueblos del Caribe y empieza a darse cuenta que esta historia de los pueblos del Caribe han sido un poco estigmatizados o tachados o relacionados, digamos un poco con ciertos procesos. Ya pensemos aquí que se está pensando también alrededor de una religión que está ya estructurada. Entonces, esta historia de los pueblos del Caribe se relaciona muchas veces con procesos religiosos, ¿no? Entonces, como por ejemplo la santería o la mezcla de diferentes imaginarios o de símbolos empiezan a ser estigmatizados y el uso de la palabra hablada específicamente, empieza a ser también estigmatizada, ¿no? Entonces pensemos en la erradicación de las lenguas de los esclavos y cómo dentro de estos procesos y estas relaciones lingüísticas también se construyen procesos de criolización, ¿no? Entonces, cómo los esclavos de la época, o sea, empiezan a reinventarse, no solo lingüísticamente, sino culturalmente. Entonces, como el uso de los tambores, el uso también de objetos religiosos que no necesariamente estaban materializados, empiezan también a constituirse a través de las interacciones lingüísticas, ¿no? En un primer momento, pues, se hace difícil porque no todos hablan la misma lengua, pero esta movilización lingüística empieza también a construir otros imaginarios y una reinvención histórica que empieza a mezclarse. Ya en últimas no sabemos cuál es la historia real de los pueblos, sino que la historia se fue modificando, no hubo una única historia, sino que era un conjunto de historias que fueron integrándose con el fin de intentar identificar una posible identidad del pueblo caribeño. Aquí entonces, en el libro, en el discurso antillano, dice Glissant, que cito, otro pasaje tiene lugar hoy contra el cual no podemos hacer nada. Es el pasaje de lo escrito al oral. No estaré lejos de creer que la escritura es el rastro universalizador de lo mismo, donde el oral es el gesto organizado de lo diverso. Entonces, como esta interrelación lingüística para Glissant es un factor fundamental dentro del proceso de identificación o de relación entre la diversidad, y esta diversidad lingüística como una poética de relación se instaura entonces como un proceso que deviene en un proceso de comprensión no solo de los discursos de los cuales o con los cuales nosotros nos hemos constituido, sino también de la comprensión discursiva y la relación con el mundo. Y el mundo, pues, o sea, sabemos que el mundo está configurado entre el lenguaje y las lenguas, ¿no? Bueno, tras la Ilíada, voy a avanzar. Entonces, dentro de esta perspectiva encontramos ya las oralidades y las épicas negras. Entonces, en el ensayo, en el primer día es un ensayo, dice que, cita, el narrador mide su discurso con un brillo desproporcionado. Él, por soledad, cantará la tierra a quienes la sufren. Él no ofrece el piso a aquellos que están encantados, eufóricos, pero con cuerpos quemados por el tiempo.
pasillos, pueblos limitados, pueblos desnudos, multitud de la costa, la historia que espera. Y aquí entonces la relación entre la figura africana y el imaginario que se tiene de Troya empiezan a alejarse de los elementos míticos que estaban mediados por una conexión, digamos, marítima entre el Caribe y entre el Mediterráneo. Entonces, aquí, recuerden, no sé si saben, Glissant escribe novelas también, además de ser un teórico, también era poeta y escritor de narrativa. Entonces, escribe uno de sus poemas más famosos, se llama África, y está consignado en Les Noirs, y cita en el preludio del poema, dice lo siguiente: es África y no lo es. Ella guardó silencio para mí. Escucha, todos bailan en la justicia de su cuerpo y su voz en honor del fuego eterno. Entonces, aquí el preludio, entonces África, el poema África empieza a contextualizarse ya no cuando se dice África como un territorio lejano que está atravesando el Atlántico, sino como un territorio que empieza a configurarse dentro de la historicidad y del imaginario del pueblo caribeño. Entonces, África, o el nombre África, empieza a relacionarse con una espiritualidad, pongámoslo en estos términos, o con un ser propio de la cultura caribeña. Entonces, África básicamente habita en el imaginario o en la diversidad del pueblo caribeño. Entonces, África ya no es un territorio, no es un imaginario que lo pensamos al otro lado del Atlántico, sino que está presente en la diversidad y en las interrelaciones, no solo sociales, sino también lingüísticas, de los territorios caribeños. Y aquí, dentro de este imaginario que empieza a construirse alrededor del África, de África, entra una relación angustiosa. O sea, entonces, este reconocimiento de África como parte de nosotros contiene procesos de angustia, no solo en el momento de relacionarnos con los otros, con los negros o con el negro, sino también en un proceso de reconocernos a nosotros mismos dentro de la repetición y de la estructuración de estos imaginarios que creíamos que estaban al otro lado del Atlántico y que muchas veces se creían o hacían parte de la estructuración y del mestizaje cultural del que hizo parte América o las Américas que plantea Glissant. También aquí encontramos la transversalización o la legitimidad del Caribe, como dice Glissant. Y entonces dice Glissant que esta legitimidad o legitimación de la diversidad caribeña está mediada también por unidades submarinas. ¿Qué quiere decir con unidades submarinas? Volvemos otra vez acá al imaginario del mar. Entonces, él dice que el mar, además de haber servido como una conexión entre el territorio de partida y el territorio de llegada, también abajo, en el territorio submarino, descansa la espiritualidad de muchos africanos o de esclavos que murieron durante el viaje y durante el tráfico que se realizó para la llegada a América. Y entonces dice que esta imagen de violencia, de arrojar el cuerpo del negro al mar, termina construyendo también imaginarios que arraigan o que enraizan el pensamiento caribeño en el mar. Entonces sí es muy común, por ejemplo, encontrarse a alguien no voy a decir, no sé, del Caribe colombiano, que es donde soy yo, que constantemente está soñando con regresar al Caribe, ¿no? Quiero ir al mar,
porque el mar en San Andrés o en Santa Marta es mucho más bonito que el mar en donde sea que esté. Entonces, el imaginario que construye el territorio caribeño va a estar marcando constantemente los procesos de identidad y de interrelación con el resto de así es como aprendimos, no la trascendencia o lo universal sublimada, sino la transversalidad. Nos llevó mucho tiempo descubrirnos somos las raíces de la relación de las raíces submarinas. Y finalmente encontramos las epopeyas del Caribe, teniendo en cuenta el concepto de homérico. Entonces dice que lo que planteaba antes del imaginario que se tiene y la relación territorial con el constante regreso. Entonces, ¿cómo se empieza a configurar dentro del pensamiento caribeño el constante o la constante de regresar al país, a las Indias? Bueno, y esto. Y bueno, aquí, entonces ya para finalizar, entonces existe un pensamiento dicotómico entre el Mediterráneo y el Caribe, no solo desde la perspectiva geográfica, sino también desde la perspectiva de concepción de lo errante, del viaje, de los movimientos homéricos que hace específicamente Homero. Y esta relación homérica se establece dentro del pensamiento caribeño a través de los mitos o de las configuraciones míticas que se hace de los orígenes. Específicamente Glissant trabaja de los orígenes míticos entre las invasiones francesas e inglesas y cómo el imaginario que no se tiene o la falta de la concepción mítica de lugar o de hogar, como por ejemplo lo tenía Homero, que pensaba siempre en un regreso a un territorio anhelado, esa falta de conexión o de visualización de un territorio como un hogar, termina construyendo o deviniendo también dentro de la instauración de una cultura y de una identidad caribeña específicamente, alrededor del caos y de una concepción estética que se relaciona con lo errante, con el viaje y con los movimientos. Y ya. Yo aquí ya me quedo. Javi. Pues muchísimas gracias, Paola, por toda tu exposición. Y bueno, entonces hago un comentario yo. Te agradezco mucho digamos, esta interesante, digamos, y muy lineal reconstrucción de lo que es el pensamiento de Glissant, yendo a este término que decías al principio de la genealogía y la arqueología de los conceptos, ¿no? Que un poco para profundizarlo con los demás se trata justamente de esta operación que hemos ido haciendo de ir a ver cuál es el origen de las ideas que va expresando un pensador. Y bueno, a mí me pareció muy interesante, creo que salieron muchísimos temas que ahora podemos profundizar. Creo que lo que más quiero poner en relieve es, antes de todo, como ven, la complejidad de este tipo de pensamiento, la complejidad de la experiencia intelectual de pensadores nacidos en un ámbito de justamente criollismo, de relaciones interculturales, y cómo a partir de estas relaciones interculturales desarrollan todo un pensamiento alrededor del sentido del contacto entre culturas, de las migraciones y sobre todo de la presencia afrodescendiente en el Caribe y en las Américas, ¿no? Entonces, antes de todo decir esto, yo pienso de que el aporte, como veremos también luego en muchos otros autores de pensadores afrocaribeños y afrodescendientes, es el hecho de que se hayan puesto a pensar cuál era el sentido de su presencia y entonces buscando modelos a través de las experiencias
experiencias y también intentando reflexionar después de un reconocimiento de un trauma tan grande como reconoce Glissant, como el de la diáspora y la esclavitud y esa deportación forzada, pero entonces pensar nuevas maneras de ver el mundo a partir de esos hechos, ¿no? Y bueno, quiero señalar un poco a todos lo que yo creo una serie de elementos importantes. Bueno, en primer lugar, importante acordarse de la referencia que hizo la profe Paola al principio a Aimé Césaire, este otro gran intelectual caribeño, con su idea de la negritud, que es una idea un poco diferente, bastante diferente de la de Glissant, pero como que fue otra referencia importante y, como ven, otro tipo de ejemplo de cómo pensar la presencia africana en la historia y en las Américas. Luego creo, y fue muy interesante, reconstruir esta conexión entre el pensar el espacio del Mediterráneo y del Mediterráneo del Egeo griego, con cómo pudo servir para pensar el espacio del Caribe y de todos los contextos. O sea, ahí yo creo que fue muy interesante notar esto que hacías notar al principio, ¿no? de cómo los espacios de archipiélagos, de mar, siempre han sido un espacio de contacto y de relaciones y de pluralidad. Es por eso que también desde el punto de vista religioso me gustó mucho esa cita, ¿no? De que los monoteísmos, o sea, la forma a veces de pensar única, nace atrás, en las montañas, en las colinas. En cambio, los politeísmos, la forma de pensar plural, de aceptar mucha diversidad, de aceptar diferentes divinidades y de pluralizar el mundo, nace en contextos de islas, de contactos entre costas diferentes. Entonces también esto del espacio del mar y del océano como un espacio no de división que separa tierras, sino un espacio de contacto que une tierras diferentes entre otras gracias a la iniciativa humana de navegar, viajar, no todo el mito también de Odiseo que tú dijiste. Entonces creo que esto es bastante interesante. Y esta referencia a la antigua Grecia creo que puede parecer a un primer lugar así, ¿no? Como, bueno, ¿qué tiene que ver la antigua Grecia con el mundo afro, ¿no? Pero creo que justamente tú lo explicaste muy bien, todas estas motivaciones que lo llevan a Glissant. Yo quería añadir también que dentro, esto lo veremos seguramente en alguna otra clase, dentro del pensamiento intelectual del afrocentrismo, afrodescendiente, hubo una etapa muy importante con un libro de un arqueólogo que se llamaba Martín Bernal, que escribió un libro que se volvió muy famoso, que se llama Atena Negra, las raíces afroasiáticas de la civilización clásica. Y él, a través de todo un trabajo de reconstrucción arqueológica, lo que quería evidenciar es que esta idea que nosotros tenemos ahora de los antiguos griegos como muy europeos, casi alemanes o muy, digamos, a la base del occidente, en realidad si lo vemos con otro tipo de fuentes históricas, vemos que la civilización griega era casi una civilización africana, él decía. Todas las influencias que tuvo de Egipto, de movimientos y de sociedades que nacían y que venían desde el ámbito africano. Entonces, por eso él hacía esta provocación de Atenas negra. Y entonces esto es muy importante para ayudarnos también a pensar cómo revalorizar el elemento de la africanidad en la historia y de que, a pesar de que se ha querido remover este elemento, nosotros podemos recuperarlo, y es lo que todos estos pensadores han querido hacer, recuperar el elemento de la negritud o de la africanidad como base de fenómenos históricos que luego, llevados a las Américas de manera forzosa, pero que luego se vuelven
como la base para pensar un nuevo tipo de mundo más plural, más mixto. Entonces esto como el aporte de los afrodescendientes a lo que podría ser la manera de imaginar los mundos americanos. Entonces, bueno, esto ha sido breves comentarios de todo lo que se me ocurría mientras intervenías, pero bueno, dejaría la palabra a los demás. Ha sido una intervención muy rica, llena de temas y argumentos, entonces seguro que habrá muchas preguntas o dudas o solicitudes de aclarar más algún concepto, de profundizarlo. Entonces, les dejo la palabra, chicos, y... Javi, antes puedo hacer una última cosa. Sí, sí. A ver, todo este rollo también de meter al pensamiento helénico y griego iba por la concepción de que el mundo literario está muy relacionado con, bueno, pensando en la literatura épica, con el mundo en caos, ¿no? Entonces pensemos que en un primer inicio, o generalmente el imaginario que se tenía del Caribe era un mundo en caos, ¿no? Entonces no solo en el caos por las invasiones, sino por la reconstrucción de la identidad. Y entonces ahí entraría una relación, no me quiero meter tampoco ahí porque me voy a ir, pero solo por citarlo por otro lado, y es la concepción que se tiene de profecía, ¿no? Entonces el ejercicio o la relación profética que se tiene, por ejemplo, al consultar el oráculo, tal, y cómo este imaginario de profético también se instaura dentro del pensamiento del Caribe, ¿no? Entonces dentro de la específicamente con las religiones, ¿no? Entonces, la santería, el candomblé, Umbanda en Brasil y la reconstrucción de estos imaginarios proféticos que en últimas construyen algo que es muy importante, sobre todo dentro de los estudios literarios, y son las poéticas comunitarias, ¿no? Entonces, la literatura afro está construida no solo desde una voz que identifica al escritor, sino que la literatura afro o la literatura caribeña, más que todo, contempla esta poética de lo comunitario, ¿no? Cómo se empezaron a integrar las diferentes voces, esas voces errantes que viajaron, no solo por el mar o por el Mediterráneo, sino que siguen viajando a través de este mundo estéticamente caótico, que se relacionan a través de la poesía, ¿no? De las voces poéticas y de la multiplicidad comunitaria también. Y ya yo me callo. Gracias, Paola. Entonces, compañeras, compañeros, ¿quién quiere intervenir? Yo, profe. Fernando. Sí. Gracias. Profe, bueno, buenos días. Y buenos días, profe Umaña. Sabe que me quedó la duda del migrante armado. Cuando nos referimos al migrante armado, ¿cómo es eso que llegaron? Ya cuando llegaron a las costas, recibieron golpes o como le dice ahí mismo, el migrante armado, a lo que migró llegaron armados o que me quedó esa duda. ¿Me podría ayudar, por favor? Profe Umaña. Gracias, Fernando. Paola, ¿quieres contestar enseguida a cada pregunta? Sí, y o recogemos. Después se me va la onda. Quizá plantea, entonces, dentro de esta Nueva América o dentro de cuando se inician los procesos de criolización o de no mestizaje, porque él no usa la palabra de mestizaje, entonces se plantean cuatro concepciones de migrantes, ¿no? Entonces, la primera es el migrante armado. Entonces, pensemos simbólicamente en el colonizador que viaja con las armas y va precisamente a invadir y a colonizar el territorio. A ese es el siguiente es el migrante familiar. Pensemos que no todas las personas que migraron a América en un primer momento
llegaron con una espada y con un rifle, ¿no? Después existieron procesos de migración para, o sea, que sería el segundo, que es el migrante familiar, que es el que viene con su familia o con sus baúles pensando en buscar una vida mejor, ¿no? Entonces, instaurarse en el territorio para afianzarse comercialmente o para realizar un proceso de movimiento de viaje un poco más, digamos, pacífico. Entonces, ese es el tercero, es el migrante pobre, que en este caso se relaciona específicamente con los esclavos, no solo con pobreza, sino con el que lo obligan a migrar, y a través de esto, bueno, que son los migrantes y los refugiados marítimos. Pero el emigrante armado, o sea, específicamente, o se relaciona específicamente con este que viene armado, que es el colonizador, el fundador del territorio, que viene a apropiarse no solo del territorio, sino de las territorialidades corporales, pongámoslo en esos términos, y entonces por eso se acerca también a la figura de fundación, no solo de fundación y descubrimiento de territorio, sino de invasión también del cuerpo de los otros, ¿no? Entonces pensemos en procesos de violación, de exterminio, de asesinato. Esta figura de migrante armado siempre está relacionado con la figura del colonizador, pongámoslo como tal. Gracias. Gracias, Paula. Siguientes preguntas. Wilson levantó la mano. Perfecto. Wilson, te dejo la palabra. Ya, gracias, profe. Bueno, primero, gracias, profe Paula, por todo, por toda esta información que nos ha brindado. Y bueno, a mí me gustó mucho del documento que nos compartió el profe Javier. Hay una parte en la que, bueno, es justamente la primera parte, es la entrevista, en la que le preguntan a Edward Glissant que cuánto, o sea, de los idiomas. Y él dice, siempre preguntan cuántos idiomas hablas tú, pero podemos hablar muy bien nuestro idioma. O sea, no se trata de hablar varios. Específicamente, él dice que es necesario, o sea, más bien, perdón, que no es necesario hablar tantos idiomas, sino hablar bien, de manera correcta, el que es propio. Ya, ahora aquí yo le hago una relación también cuando le preguntan que cuál es el destino de las lenguas en el futuro, y él justamente habla un poco de la oralidad y de la escritura, como usted mencionó anteriormente. Entonces, no sé si me puede comentar un poco más desde su perspectiva también cómo le ve este tema exactamente. Claro, creo que tú me estás hablando específicamente de la entrevista que se titula El universo imaginario de las lenguas, ¿no? Sí. Dentro del universo imaginario de las lenguas, generalmente se plantea también cuando dice que hay que hablar una lengua bien, pero aquí también Glissant es muy enfático y sobre todo, bueno, dentro de la perspectiva de los procesos de criolización o de mestizaje cultural relacionado a la parte de las lenguas, y es que hay un factor fundamental dentro de estos procesos y es el proceso de traducción, ¿no? Pero no es el proceso de traducción en el sentido estricto de la palabra. O sea, en un primer inicio, o uno también realiza procesos de traducción que se llama procesos de traducciones simbólicas, ¿no? Entonces, ¿cuántas lenguas hablas? Pongámoslo en el momento, en la interacción lingüística de los afros, en el momento de la colonización. No todos hablaban las mismas lenguas, pero los procesos de traducción o de mestizaje lingüístico se relacionan, se desarrollaron a través de la comprensión, no solo de la parte verbal, sino de la parte simbólica del lenguaje, ¿no? Entonces, como, por ejemplo, ciertas particularidades o las relaciones que se construyen semióticamente entre los cuerpos también terminan significando mucho más que las palabras. Entonces, los procesos de traducción, pues, estos procesos de traducción o de interpretación, que no solo se relacionan con la parte oral o con la parte escrita, terminan, digamos, permitiendo unos mestizajes culturales y unos mestizajes lingüísticos
que amplían la interpretación, no solo la interpretación, repito, de la lengua, sino de una interpretación social, ¿no? No sé si te respondió o no, me fui por la rama. Sí, profe, gracias. ¿Y qué opina usted de la frase en la que él dice que no hay ninguna cultura que puede considerarse pura? Solo eso nomás. Claro, no hay pureza cultural, ¿no? O sea, nosotros estamos hechos, somos como un Frankenstein, pongámoslo en estos términos. Estamos hechos de diversos retazos culturales, y cuando digo retazos culturales, voy a hacer énfasis en retazos discursivos, ¿no? Entonces, no sería un quién soy, sino un qué soy, ¿no? Entonces, que soy un conjunto de discursos, de retazos que han venido configurando. Entonces, no somos el resultado de una cultura, sino de diferentes culturas, ¿no? Que en eso consiste el concepto de criolización, ¿no? De un mestizaje cultural. Entonces somos o nos construimos a través de un proceso de mestizaje cultural. Entonces no hay una sola cultura, sino que existe la interrelación entre la diversidad cultural, ¿no? Entonces somos un Frankenstein. Hacemos parte del pueblo negro, blanco, o sea, el mestizaje es extremadamente diverso. Entonces afirmar que hago parte de la cultura blanca o de una cultura occidental, pues básicamente estaría negando esa diversidad discursiva con la que nos hemos constituido. Ya, profe, muchas gracias. Sí, sobre esto me parece efectivamente fue una pregunta muy pertinente, ¿no? Y muy interesante que surgiera, porque esto de la llamada pureza cultural es algo como una obsesión que, bueno, no la he definido yo, obsesión, no la han definido muchos autores de ciencias sociales, una obsesión de nuestra época, de nuestro tiempo. El hecho de buscar la pureza de los orígenes, de las raíces, pensar que ha habido siempre algo puro, ¿no? Pero en realidad pensamientos como el archipiélar, el criollismo y todo nos hacen notar que esto no ha podido nunca pasar, que el mundo, la historia del mundo, la historia humana está hecha de contactos, de mezclas, de intercambios, de relaciones, y que son lo que ha dado a los unos a los otros y ha permitido también el avanzar y la transformación de las varias sociedades. Si cada uno hubiera estado aislado, sin casi contactos, en su pureza, no estaríamos donde hoy estamos, que nuestras sociedades tienen un poco, como saben, mezcla de todo. Entonces, claro, estos contactos a veces han sido más traumáticos, menos traumáticos, pero son inevitables, es lo que nos hace notar este tipo de pensadores. Y entonces sí, la imagen del Frankenstein, o también de todo tipo de imágenes que nos pueden sugerir el hecho de que somos, y cada sociedad en el mundo es el resultado de muchísimos intercambios y muchísimos contactos. Y creo que esto es uno de los aportes más interesantes, ¿no?, de este tipo de pensamientos. Tengo una pregunta en la chat que Fernanda, que tiene mala conexión, pero entonces dice que si he entendido bien, su duda era si la criollización se da a través de la esclavitud o entonces en dónde se da el intercambio cultural o lingüístico. A ver, aquí hay una cosa, y es que la criollización, a diferencia de no se puede determinar. Entonces, el mestizaje, digamos, está determinado. Entonces, yo puedo decir que el mestizaje en Colombia se empezó a desarrollar en tal época. A diferencia de esta posibilidad determinante que tiene el mestizaje, la criollización no se puede determinar. Entonces, digamos que la criollización es un proceso en constante devenir, ¿no? Entonces, yo no puedo determinar en qué momento se realiza un proceso de criollización, porque la criollización está pensada desde la heterogeneidad.
Entonces, la heterogeneidad es muy difícil pensarla o rastrearla. Entonces, en este momento puede que nosotros estemos realizando procesos de criollización. No sabemos, ¿no? O sea, determinar en qué momento o bajo, no hay, o sea, no hay una fórmula para realizar procesos de criollización precisamente porque, o sea, y entiendo la pregunta, porque generalmente uno tiende a relacionarla con el mestizaje, ¿no? Y los procesos de mestizaje sí se pueden rastrear. Por el contrario, los procesos de criollización no, porque es una interrelación, es una mezcla, que no tendríamos como rastrearla o encerrarla en un proceso, pongámoslo en estos términos, occidental. Entonces, decir, se realiza en tal momento, pues sería mentiroso de mi parte. Entonces, desde la perspectiva, Glissant es muy incisivo o siempre está enfatizando en lo mismo, y es que la criollización no es, no, o sea, no lo podemos rastrear porque se realiza a través de procesos de heterogeneidad. Pensémoslo desde este punto, porque también se relaciona un poco, y es, por ejemplo, con el concepto de línea de fuga de Deleuze, ¿no? Entonces, cómo estos procesos de criolización o de construcción de pensamientos archipelares terminan instaurándose o no instaurándose, sino que constantemente están buscando líneas, o sea, o fugas, precisamente para escaparse de este rastreo homogenizador con el que uno tiende a calcular o a rastrear o estudiar los diferentes momentos de relación, ¿no? Entonces, o sea, no habría como rastrear estos procesos de criollización. Gracias. ¿Quién más tiene preguntas? Profe, yo tenía la misma pregunta, como cuál sería la diferencia de criollización y mestizaje, pero como ya dijo la profe Jennifer, es como que la criollización es algo imprescindible y el mestizaje es como que aparte. Entonces, tal vez puede llegar a haber una confusión entre estos dos conceptos que pueden también asemejarse y también contradecirse. O sea, es imprevisible el proceso de criollización. No imprescindible, imprevisible. O sea, no tienes como, o sea, básicamente no lo ves venir, no puedes rastrearlo. O sea, en este momento, repito, podremos estar haciendo procesos de criollización desde el pensamiento, digamos, heterogéneo. El mestizaje ya depende más de ciertos procesos determinantes que no pasan necesariamente por la interacción heterogénea de diversos factores que no se relacionan directamente con procesos mestizos, ¿no? Yo, profe. Marisol. Bueno, profe, bueno, primeramente gracias por lo eso de la aclaración de la criolización, pero mi tema era como que algo aparte porque me quedé con la duda del tema que la profe dio un último aporte creo que era sobre la religión y esa partecita no la entendí bien. Ese era el último aporte cuando comenzaron las preguntas y eso. No sé si me puede por favor ayudar a una retroalimentación pequeñita, porque se trataba de algo de sabiduría, religión y no, o sea, me llamó la atención, pero no entendí bien ni siquiera para poder volver a investigar. Bueno, yo lo hacía en relación con la profecía, ¿no? Eh, De la relación profética también entre el mundo literario, que generalmente es un mundo de caos, y la relación imaginaria que se tiene también del mundo del caos caribeño y latinoamericano, ¿no? Lo de las religiones, entonces, yo lo planteo, es evidente que la relación o la construcción, por ejemplo, esto es un proceso de criolización también dentro de las religiones, es muy evidente dentro de territorios en los que hay predominancia de comunidades negras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Cuba vamos a encontrar la santería o el candomblé, que es la relación
con los orishas. Creo que se quedó bloqueada, Paula. Sí, profe, hasta que regrese la profe, yo le hago una pregunta a usted. Uy. ¿Usted cree en las profecías? Depende de cuáles va a ser la respuesta. ¿Por qué depende de cuáles? ¿Son buenas o malas? Se salió la profe, creo. Ah, no, ya estás. Me estás liberando de una pregunta incómoda, Paula. Entonces, hay una manifestación crioli dentro de la parte religiosa en Brasil y es el Umbanda, que es una religión propia de Brasil. Y es una criolización a partir de la santería, del candomblé, porque también trabaja con los orishas, pero lo que se hace es, o sea, este proceso de criolización es el trabajo o la comprensión o un mestizaje religioso que empieza a reestructurar, por ejemplo, ciertas particularidades de la santería y del candomblé. ¿Cuál es, por ejemplo, de la santería? La relación con los espíritus, bueno, con los espíritas también, ¿no? Recuerden que los espíritas tienen un gran representante en Brasil que es Chico Javier, y con los espíritas. Entonces, cómo la comunicación o las relaciones corporales que viene esto también con el tono profético, cómo el cuerpo empieza también a usarse dentro de estas manifestaciones religiosas. Entonces, el cuerpo empieza a servir también como canal para que, por ejemplo, los espíritus entren y empiecen a dialogar con las personas que están en el terreiro o en el lugar en el que se realizan estas prácticas religiosas, de la santería. Entonces tiene toda esta parte cubana, que es africana, ¿no? Que está muy de la mano con el candomblé, que es el trabajo con los orishas, y de la parte ya tradicional brasileña empieza a retomarse toda la parte oral, ¿no? Entonces, como lo que yo decía de las poéticas comunitarias, entonces como la voz del brasileño, no del brasileño, sino del negro brasileño, empieza también a tener unas manifestaciones dentro de lo religioso. Entonces, como las voces de los caboclos, el caboclo es la figura, es la criolización entre un indígena del territorio brasileño y un negro africano. Entonces, como por ejemplo las concepciones de los caboclos, las voces, los testimonios que quedaron dentro de los imaginarios o de las voces de la historia brasileña, empiezan también a relacionarse con esta parte religiosa. Entonces, este es un ejemplo claro de criolización religiosa. Entonces, esta de ahí es, o sea, me imagino, eso sí no lo he estudiado, en el Caribe debe haber muchísimos más también, pero el que conozco básicamente es este brasileño que reúne, digamos, diferentes concepciones religiosas, sobre todo voces que se relacionan más con lo africano que con la parte de la instauración religiosa occidental, ¿no? Sí trabajan con la figura de Jesús, pero no con la figura de Jesús como la conocemos nosotros, que es el que se crucificó y etc., etc., sino lo trabajan desde la parte más revolucionaria, ¿no? Desde la parte comunitaria, como amaros los unos a los otros, termina también configurando la relación o integrando esa diversidad lingüística y testimonial dentro de una sola visión religiosa, que no es una sola, sino que es la interrelación entre diferentes voces y posturas religiosas. Ahora, por ejemplo, los orishas, y además esta reinvención, el candomblé, Javi me corregirá si sabe, creo que tiene 13 o 12 orishas, y dentro del Umbanda en Brasil se restituyen o se usan solo, creo que son 8,
y esos 8 se usan debido a la relación territorial con el Brasil, ¿no? Entonces, por ejemplo, Iemanjá, que es la diosa del mar, entonces, Oxóssi, que es la diosa del viento, y bueno, se me van en este momento los otros, pero se relacionan directamente con toda la concepción territorial y con la relación que se tiene con el territorio. Entonces, por ejemplo, insertar a los caboclos, las voces de los caboclos, las voces pombas-girias se llaman otras, que es la relación, las pombas-girias dentro de los procesos de los imaginarios de Umbanda, son las figuras, por ejemplo, de las prostitutas que murieron también durante diferentes procesos y movimientos históricos del Brasil. Entonces, cuando una pomba-giria entra a hablarte, porque hablas también con los espíritus a través del cuerpo de otros, va a manifestarte también, o sea, ciertas particularidades o ciertas relaciones que tú tienes en ese momento. Igual con el caboclo, o si baja algún orisha a hablar contigo, también va a depender con esas relaciones y con esa diversidad lingüística, porque también es una diversidad lingüística que existe ahí. Y hay algo muy curioso en Umbanda, y es que cuando las entidades, porque se llaman entidades, bajan y entran al cuerpo del medium, es que las entidades hablan dependiendo si por ejemplo es un caboclo, va a utilizar un portugués que es prácticamente inentendible, porque está mezclado con lenguas africanas. Si baja una pomba-giria, también va a tener, digamos, una marca lingüística que es muy definida. Entonces, dentro de estos procesos religiosos, también hay una diversidad y una interacción lingüística que yo, la verdad, no tendría cómo explicarla. Ahí sí ya creo que son procesos un poco místicos o proféticos, porque nunca he podido entenderlos, pero como, por ejemplo, una persona que nunca ha tenido relación con esa época o con esa persona que está entrando en el cuerpo del medium, posee esa capacidad lingüística para relacionarse con lenguas criollas o criolis que están basados en un portugués y unas lenguas africanas que son un poco difíciles de rastrear y de saber cuál es su origen y su instauración también dentro del territorio brasileño. Sí, gracias, Paola. Este tema de las religiones y de todo el mundo, de la cosmovisión y de las religiones afrodescendientes en las Américas es muy, muy, muy interesante, y eso yo espero que lo profundicemos en alguno de los próximos encuentros, ¿no? Bueno, yo tengo pendiente una invitación que hicimos a John Antón, pero todavía no me ha confirmado la fecha, y justamente se ha ocupado mucho de este tema de las religiones afrodescendientes aquí en Ecuador, en América Latina, y de cómo ver y sobre todo estudiar estas religiones como posibilidades de conocer como una entrada a otras cosmovisiones, a otros tipos de maneras de ver el mundo, y cómo se puede ver todas estas relaciones a través de los espíritus como formas diferentes de ver el mundo, de pensar, de relacionarse también entre hombres, pero también entre espíritus. Y bueno, yo no conozco mucho en realidad el ámbito de las religiones afrobrasileñas, he leído muy poco, pero lo que más leí es de religiones afrocaribeñas, como por ejemplo el vudú de la zona de Haití. Todo hay elementos también muy fuertes como la posesión espirítica, que a nosotros nos pueden un poco asustar, porque en términos de la tradición cristiana que hemos tenido, la posesión siempre ha sido asociada al demonio, al diablo, a algo negativo. En realidad, en estas religiones nos ayudan a ver cómo, decía la profe, el cuerpo se ve de una manera diferente, cómo elementos como la posesión pueden ser vividos de una manera diferente, como una ocasión de comunicar a través del cuerpo con los espíritus, con los antepasados y con otras fuerzas, digamos, de
del cosmos y de la naturaleza. Entonces, este tipo de pensamiento religioso que llega de África y traído, mezclado y dado en los contextos americanos es muy, muy, muy interesante. Entonces, seguramente volveremos sobre eso. Y bueno, nos queda poco tiempo. Yo quería hacer un poco también una reflexión, un anclaje, como hacemos siempre, que sobre la utilidad y el sentido de todo este tipo de reflexiones que hemos ido haciendo respecto a nuestra formación en educación, ¿no? Porque vemos una vez más como el acercamiento a este tipo de cosmovisiones, de pensamientos, de creencias, nos ayuda a acercarnos a otras maneras de ver el mundo, a ver posibilidades imaginativas que nos permiten salir de nuestro pensamiento, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, para acercarnos a otras y así enriquecernos. Y ver que puede haber muchas maneras diferentes de pensar las relaciones humanas, las sociedades, las relaciones con la naturaleza o con el llamado mundo espiritual. Y todo esto, yo creo, al fin y al cabo, en el ámbito de la educación, nos sirve para, cuando hablamos mucho de fomentar pensamiento crítico en los estudiantes y de darles no tanto conocimientos, pero sobre todo competencias que pueden ser de, como decía, de pensamiento crítico o de aproximación, de entender el mundo de una manera diferente, apertura y todo. Estos son elementos que nos ayudan, porque nos ayudan a apreciar y valorar la diversidad y nos ayudan a entender cómo a través de esta diversidad podemos repensarnos a nosotros mismos y salir de nuestras fronteras y de nuestro mundo. Y entonces todo esto que lo veamos como una posibilidad de utilización en el ámbito educativo. O sea, tal vez, claro, en las escuelas leer Glissant no será fácil, pero Glissant nos da muchas ideas de cómo podemos llevar estos temas que él dice, el criollismo, el pensamiento archipelar, discursos sobre la relación con el otro, a las escuelas a través luego de otro tipo de actividades. Entonces, como ven, el mundo, el aproximarnos al mundo afrodescendiente y a todas sus particularidades nos puede también traer esta ventaja, ¿no? De abrir nuestros horizontes y hacernos entender en determinados ámbitos de nuestra futura acción docente cómo ir construyendo nuevos procesos y llegando a nuevos objetivos. Pero bueno, eso ya son las 11. No sé si antes de cerrar, porque ya es un poco que llegamos al límite del horario, si alguien más quiere hacer alguna reflexión o consideración. Javier, mientras alguien se anima o no se anima, con lo que acabas de decir me parece, o sea, súper importante, porque es que este juego con la diversidad también se puede proponer también como un ejercicio didáctico, ¿no? Entonces, como también podemos empezar empezar a trabajar desde, por ejemplo, los procesos de memoria, de orfandad, de oralidad, de música, de identidad, también, o sea, de los procesos religiosos, procesos místicos, mágicos, están, digamos, que no pueden ser, o que no son solo propios de una cultura afro, sino que también están presentes dentro del mundo andino y dentro de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, como a través de ciertos conceptos que son manejados desde el pensamiento afro, pueden empezar a usarse también como herramientas didácticas para pensar los procesos educativos y las formas desde las que estamos enseñando, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Yo pienso crear luego estos puentes y estos diálogos entre nuestro mundo, el mundo andino y estos otros mundos que nos ayuden a repensar nuestras formas de educar, enseñar y todo. Bueno, entonces, si hay alguna reflexión final, ¿es ahora? o...
Bueno, pues como creo que muchos tienen clases también ya este horario, entonces ya que nos hemos llegado hasta esta hora, bueno, les agradezco a todos, agradezco en primer lugar a Paola por habernos dedicado este espacio, este tiempo y habernos hecho conocer, acercado al conocimiento de este autor, pero sobre todo de todos los temas que van alrededor de este autor, ¿no? No se trata solo de conocer al autor en sí, sino de todo lo que este autor nos ofrece en términos de reflexión y de pensamiento. Entonces, muchas gracias, Paola, por haber intervenido sobre esto y bueno, también muchas gracias a todos los que han intervenido, los que han hecho preguntas y a ustedes que han participado. Entonces, nada, ya cerramos entonces aquí y ya nos vemos la próxima semana. Gracias, Javi. Gracias, chicos y chicas. Hasta pronto. Chao, profe. Chao. Cuídense. Hasta luego.